Usted diga si ya nos están viendo o no. ¿Sí? Sí, qué ¿Sí? maravilla. ¿Sí? Laureano. Cónchale, Andreina, qué gusto. Instagram Live. Bienvenidos a Andreina Periodista. Bienvenidos también a Laureano Mar en Instagram. Y Laureano en París. O sea, Sí, tú sabes que nuevamente. nuevamente, sabes que me quedé pensando en lo que me dijiste la otra vez. Sí. Decía que nos veíamos más en París que en Caracas. Efectivamente. Y es verdad, ¿no? Sí, Es verdad. efectivamente. Bueno, las estás últimas haciendo? 2 veces Sí. Nos hemos encontrado aquí. Es verdad. Con Este, mucho gusto, además. No ¿Qué pasó? oímos, a ver. No se está escuchando. No se está ¿Qué escuchando. dice? No, A ahí se ver. debería estar escuchando. Que la gente nos avise la gente es muy fiel en estas cosas Sí, y sí, nos dice sí. inmediatamente con un mensaje si se está ¿Se escuchando o está no. escuchando o no se está escuchando? Porque a lo mejor es el aparato. No, sí se está escuchando aquí. Está Sí. diciendo que sí Entonces, se está escuchando. aquí Bueno, no importa. Lo aquí el importante es que lo problema estén escuchando allá. es con tu aparato Sí se reproductor. escucha, dice. Sí. ¿Qué dijiste del aparato reproductor? ¿Qué Que qué? de allá de nuestro camarógrafo y nuestro director. Chamo, ok. Porque no le está reproduciendo bien. Ok, no, claro, sí. Bueno, Sí, sí. eso es esencial. Sí. El aparato Sí. reproductor Bueno, hay que respetarlo ya. Sí, siempre. ¿Qué estás haciendo en París? Bueno, en París hemos venido a presentar nuestro libro, el de Edo Sanabria y de un servidor, que se llama Historieta de Venezuela, de Ok. Macuro a Maduro, con la La historieta alianza de Venezuela la tenemos por ahí. por allá. Bueno, ese es un libro que hemos escrito el año pasado, se publicó finales del año pasado, llevábamos 2 años trabajando en él, Edo y yo. Y bueno, aquí con nuestras queridas amigas de Creativel amigas y amigos de Creativel, siempre contamos con la alianza de ellos para presentar lo que hacemos y traer un poco de ánimo y esperanza a nuestros paisanos aquí. ¿Qué es lo que se cuenta exactamente en esa historieta de Venezuela? ¿Es la historia de Venezuela? Pues sí, ¿Cómo? sí. Nosotros hicimos un esfuerzo allí por presentar con humor, en la medida en que nos fue posible, porque hay cosas que son muy difíciles de presentar con humor, Claro. pero darle una visión amable, cercana a la gente de la historia de Venezuela. ¿Con qué propósito? Con múltiples. El primero, hacer que, aunque nosotros no somos historiadores y no es un libro de historia, hacer que la gente se acerque a la historia de Venezuela, en el entendido en que en la medida en que conocemos nuestros orígenes, nuestras raíces, podemos incidir en nuestro destino para cambiarlo. Okay. Ese es el propósito esencial. Pero después también pensamos en tantos niños, jóvenes, hijos de venezolanos que están creciendo lejos de su tierra, en lo que hemos llamado la diáspora venezolana, y que les viene bien tener referencias históricas de su país, porque esos niños tarde o temprano van a volver a un país de esperanza, de sueños y de libertad. Amén. Y entonces que lleguen así con sea. cierto conocimiento de su destino, de su historia. Hay algo que me llama la atención porque tú hablas de la diáspora justamente, Sí. de la que ahora muchos somos parte, ¿no? Sí. Y tú también eres parte porque desde hace un año, Sí. un poquito más de un año, estás viviendo en Madrid. Estoy viviendo en Tenerife, En Tenerife, de donde vale. son mis ancestros. Justamente, y a eso voy, porque cuando llegaste de Tenerife a Venezuela, eras un inmigrante español en Venezuela y Sí. ahora eres un inmigrante venezolano en España. España, sí. Entonces, Sí, ¿cómo se vive esa...? Bueno, es muy curioso, Ajá. porque además, sí, yo nací en España, pero bueno, mi identidad es absolutamente venezolana. Entonces, pues, yo estoy entre la estadística de los hijos de españoles que tienen pasaporte español por herencia de sus padres, y la estadística española no los evalúa como venezolanos. Okay. Es decir, los venezolanos en España son muchos más de los que dice la estadística oficial española. Porque para España tú eres español. Para España yo soy español, Ya. pero para mí yo soy venezolano. Y para mí también. Y claro, entonces eso significa que hay mucho más venezolanos fuera, no solamente en el caso español, en todos lados. Efectivamente, yo llevo un año que salí de Venezuela. Bueno, no salí con el propósito de quedarme fuera, realmente. Yeah. Pero bueno, el tono de las circunstancias han hecho que yo piense que estando fuera creo que ayuda un poco más a la causa de nuestro país. En primer lugar, porque puedo escribir con un cierto grado de libertad y de menor temor al que estaba escribiendo en Venezuela, y que es mi actividad fundamental en este momento. Y bueno, y además de eso, pues tratar de acercarme a donde están los venezolanos
por el mundo Ya. y ayudar. A mí no me gusta hablar de las cosas que uno hace porque eso suena muy feo, pero bueno, participar con distintas organizaciones de apoyo a Venezuela para ayudas, para lograr que la gente se organice, para muchas cosas que son importantes para los venezolanos. Laureano, vamos a hablar un poquito de política, porque tú Sí, sabes cómo claro, es, claro, ¿no? claro, claro, claro. Tú además eres politólogo y tienes Sí, no, toda sin duda, sin duda. la credencial, digamos, como para hablar de eso. Vimos la visita de Michelle Bachelet Ujú. a Venezuela y ha habido una serie de críticas, digamos, hay dos bandos, ¿no? Los que dicen, Bachelet vendida, tú eres de izquierda, le diste un abrazo a Fidel Castro en el 82 y entonces, o sea, realmente críticas muy duras, intensas. Y otros que dicen, bueno, el hecho de que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU haya ido a Venezuela, pues ya es un paso adelante. ¿Tú estás, digamos, en qué sector de esas opiniones? Bueno, yo estoy en el sector en el que piensa que todo lo que se haga para ayudar y para salvar a nuestro pueblo es bueno. Que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU esté en Venezuela es bueno, por múltiples razones. Si la señora Bachelet sale de Venezuela diciendo, por ejemplo, que Venezuela es un país en el cual se respetan los derechos humanos de una manera extraordinaria, el daño no será para la causa venezolana. El daño será fundamentalmente para la reputación de la señora Bachelet, porque el mundo entero sabe que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Ya. Entonces, lo importante es que un organismo serio haga cuenta de eso. Y yo confío, tengo esperanza en que la señora Bachelet sea una persona que además por su tradición familiar, viene de gente que ha sufrido, sea capaz de conmoverse con el dolor venezolano. Mira, las narrativas de las torturas que la señora Bachelet ha tenido que escuchar, Andreina, son realmente inhumanas, Sí. son espantosas, nos remiten a los peores momentos de barbarie de nuestra historia. Yo en estos tiempos solo pienso en Boves, José Tomás Boves, que iba por los campos de Venezuela torturando, asesinando de las maneras más atroces que están registradas en los libros de la historia. Entonces, eso no puede pasar por debajo de la mesa. Lo que se está viviendo en Venezuela es un crimen de lesa patria, de lesa humanidad. Son violaciones graves y masivas a los derechos humanos como nunca hemos vivido en nuestra historia. Porque Gómez, que fue un tirano, y Pérez Jiménez, que también lo fue, si los revisamos estadísticamente, su número de torturados y su número de fallecidos no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en esta dictadura. Ahora, ¿por qué crees tú que Maduro deja que Michelle Bachelet entre a Venezuela? ¿En qué le conviene a él eso? Bueno, sería muy feo de su parte no permitírselo, porque, bueno, creo que se pone en evidencia. Porque además, discúlpame, se Sí. llenó la boca diciendo Sí. Michelle Bachelet vino atendiendo a nuestra invitación. Sí, claro. Ok. Sí, Ujú. sí, sí. Mira, vamos a ver, Maduro y su combo torcerán todo lo que puedan torcer a beneficio de ellos. Si Bachelet sale ahora diciendo que encontró graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ya sabemos lo que va a decir Maduro. Claro. Qué pena que al final Bachelet se vendió a Claro. Trump y se vendió al imperialismo. Sí, O sea, exacto. los discursos de ellos ya son conocidos, los buenos y los malos. Ya sabemos incluso, yo te puedo decir lo que ellos van a decir sin necesidad de conocerlo. Porque bueno, es un discurso ficticio, es un discurso que ya no tiene que ver con la realidad, sino con su propia justificación. Ellos lo permitieron porque seguramente ellos siempre confían en la suerte y en que pueden hacer algo al final. Ok. Al final siempre pueden hacer algo para librarse de la condena si la hay, y si no hay condena, bueno, sería buenísimo para ellos. O sea, en cualquier caso, salen beneficiados. Yo creo que la condena la va a haber. Tiene que La, haberla. la condena Tiene la que va a haber haberla. y tiene que haberla, y ellos Sí. le saldrán al paso y la van a descalificar. Ya. Y van a decir que ellas, qué pena que la señora Bachelet, siendo una mujer que viene de izquierda, se haya vendido al imperialismo como se ha vendido de manera tan vergonzosa, porque para ellos todo el que está en desacuerdo es un vendido y es un asalariado. Pero eso no es nuevo, eso lo han No, dicho eso es de siempre. siempre. Sí. Eso es de siempre. Así es que verdad. bueno, yo veo positiva la presencia de la señora Bachelet en Venezuela. Ya. Hablemos de Guaidó. Ok. Porque incluso tras bastidores ya lo habíamos medio hablado un poco. En enero estábamos muy positivos todos, muy optimistas. Sí, bueno, el presidente interino se ha juramentado, y ahora sí viene el cambio. Y bueno, ya estamos en junio y Sí. ya no tenemos los mismos ánimos. Tú Así sabes es. cómo es, Sí. ¿no? Entonces, mi pregunta es, y se lo pregunto a ustedes también si quieren opinar, es ¿qué se puede esperar ahora? No sé si hablar del fenómeno Guaidó o hablar de esta situación política en la que estamos ahora, para ser un poco más serios, pero
¿Para Sí, dónde bueno, vamos? O sea, ¿dónde estamos y para dónde vamos? sí, la definición más clara que se hace del sentimiento venezolano es un tobogán de emociones. Nosotros A ver. nos ilusionamos, nos esperanzamos y después caemos en picada y nos desesperanzamos nuevamente. O sea, a mí me parece que no es bueno descalificar a Guaidó. Yo creo que Guaidó es un extraordinario político venezolano y es nuestro presidente. Y es un hombre, además, que ha jugado un juego muy duro y muy difícil, poniendo en riesgo personal muchísimas cosas. Sí. Entonces me parece que es muy sencillo descalificarlo y es muy difícil cambiar lo que está pasando en Venezuela. Creo que Guaidó además ha logrado muchísimas cosas muy importantes. Es la primera vez que Venezuela tiene la oposición un reconocimiento internacional de un gobierno interino. Es la primera vez que nosotros estamos en tan buena posición internacional. El asunto es, la pregunta es, bueno, ¿y por qué nosotros no salimos de esto? Bueno, porque nosotros estamos gobernados por una banda criminal que se comporta como cualquier otra banda criminal, como cualquier banda de secuestradores de secuestro express. Es decir, no hay nada confiable en ellos, no hay nada que se pueda esperar honestamente, porque no conocen el concepto de honestidad, porque el terreno en el que se mueven es la indecencia. Entonces tú me dirás seguramente, bueno, y hay que hablar con gente así. Pero es que, Laureano, a mí me Hay que parece hablar. que a veces nosotros Sí. nos estamos, y digo nosotros porque obviamente yo no estoy del bando de Maduro, pero nos estamos quizás comportando como Boy Scouts delante de una banda de criminales. Entonces, Sí. o sea, Bueno, Andreina, lo que pasa es que no tenemos ver, ¿no? otra forma de comportarnos. Es decir, frente a lo que está pasando en Venezuela, hay dos estrategias posibles. a ver. O la fuerza o la negociación. La fuerza realmente no la tenemos, porque la fuerza podría venir de dos partes. O una fuerza interna capaz de confrontar a este poder y obligarlo a hacer cosas, que podría ser la Fuerza Armada, o una fuerza exterior que lo lograse. Ninguna de las dos las tenemos. No, olvídense de los Marines. Sí, Aquí no hay Marines. absolutamente. Entonces, como no tenemos eso, ¿qué otra estrategia tenemos? Bueno, podríamos tener una estrategia que fuese una paralización masiva del país. Lo que sucede es, hay que entender que el régimen político que vive Venezuela, mientras ellos puedan mantenerse y mientras ellos puedan tener comida para ellos y su familia, a ellos no les importa absolutamente nada, porque su peor escenario es salir del poder. Claro. Y como su peor escenario es salir del poder, entonces ellos se van a trincherar. La oposición venezolana, vamos a decirlo, y esto es duro de decir, ha venido perdiendo las batallas. Y las ha venido perdiendo no porque no haya tenido fuerza y no haya tenido ánimo. Las ha venido perdiendo porque la maldad, la criminalidad de su contrincante es excesiva. A Maduro, al régimen político, no hablemos ya de Maduro, sino el régimen político venezolano y al régimen político cubano, que en definitiva es con quien, frente a quien estamos, les importa un comino lo que suceda en Venezuela con su gente, les importa un comino los niños que se mueren de hambre en el hospital JM de Los Ríos o de desatención. No les importa, simplemente no les importa. Eso es un saldo que para ellos justifica su permanencia en el poder. Ellos además, ofrecerles amnistía es una cosa muy complicada, porque ellos no se la creen. Y no se la creen por una razón fundamental, se saben criminales. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo vas a amnistiar a alguien como yo que soy un pérfido? Fíjate que cuando ellos quieren agredir a la oposición, una de las cosas que hacen es denunciarlos de que están conversando con ellos. Sí, exacto. Para descalificarlo. Es decir, es como decir algo así como decir, mira, yo soy tan ruin. Digo, no, perdón, mis adversarios son tan miserables. Que se entienden que conmigo. hablan conmigo. Sí, que soy una... O sea, eso dice, oye, eso dice muy mal de tu propio concepto de ti mismo. Por supuesto. Ahora, es un concepto muy honesto. Ellos saben que son ampones. Pero, Laureano, ¿por qué se sentaría el gobierno de Maduro, el régimen político, como tú lo llamas, a dialogar? O sea, porque cuando uno se sienta a dialogar, yo te voy a poner, por ejemplo, el ejemplo de Colombia, ¿cierto? FARC y gobierno se sentaron a hablar y, bueno, llegaron a estos acuerdos de paz, etcétera, que ahorita están tan valiantes además, ¿no? Pero bueno, cuando la FARC se sienta finalmente a la mesa es porque, hombre, ya habían recibido plomo bastante de la Fuerza Armada colombiana. Entonces, estaban debilitados. Digamos, bueno, me siento a dialogar porque me están acorralando y porque tengo que sentarme a dialogar. Pero el gobierno de Nicolás Maduro está debilitado, como parecía, oye, sí, me tengo que sentar a dialogar. No, bueno, no está debilitado porque, bueno, es un gobierno que se mantiene
exclusivamente por el uso de la fuerza. Y como la tiene, o sea, y la ejerce además sin límite alguno racional ni humano, no está debilitado en ese sentido. Pero está debilitado en otro sentido. Está debilitado porque internacionalmente ya casi todo el mundo, salvo algunos desquiciados, trasnochados, lo reconocen como una dictadura. Está debilitado porque los fondos internacionales están paralizados, las ventas de petróleo están en entredicho, los bienes de Venezuela en el exterior están con dificultades. Entonces, esos son ciertas limitaciones que se le presentan a ellos. Por eso ellos solo pueden vivir en Venezuela. O sea, es irreal que ellos piensen en trasladarse a otro lugar. ¿A dónde pueden ir? Que no se les persiga, que no se les encarcele. Bueno, Entonces, Cuba, claro, Rusia, claro, entonces por ahí. aquí uno, sí, por ejemplo, podría ser, pero Cuba y Rusia, una vez que Venezuela no sea su proveedor de cosas gratuitas, ellos van a ser una molestia. Porque cuando ellos tengan que entenderse con los Estados Unidos o con ese tipo de cosas, lo primero que van a negociar son a los venezolanos que andan perseguidos. Y eso también ellos deben calcularlo. Entonces, es muy difícil decir qué hacer. Yo a veces, o sea, los venezolanos, y yo también como venezolano paso por los altibajos, a veces digo, bueno, ¿no será que hay que sentarse quizá no a cambiar el gobierno, sino a lograr que el gobierno cambie? ¿En qué sentido? Suena muy duro. Ay, no, y a mí me suena como demasiado optimista, Sí, perdón. claro, lo que pasa es que, o sea, yo digo, o sea, yo creo que hay que parar la muerte. Bueno, eso La sí. muerte. Y hay que negociar con ellos, parar la muerte. Decir, mira, pana, no nos mates más. Ya. Ten un poco de piedad. No mates más gente en Venezuela. Y eso requiere, por ejemplo, una negociación para que la ayuda humanitaria entre a Venezuela. Okay. Y que entre más allá. Mira, yo siempre pongo la parábola del rey Salomón, cuando sabes esa parábola de la madre que tenían dos niños de la misma edad y a una se le muere el bebé y la otra madre le quitó el hijo vivo y le puso el muerto en su lugar y van ante el rey Salomón. Y el rey Salomón con el niño vivo, las dos madres lo reclamaban, la verdadera, que decía, no, ese es mi verdadero hijo, y la otra que también fraudulentamente decía que era su hijo, y Salomón dijo, bueno, tráigame una espada y picamos el niño por la mitad y le damos una mitad a cada una. Ay. La verdadera madre dijo, no, dénselo completo a ella. Y por eso Salomón supo cuál era la verdadera madre. Aquí en esto, alguien tiene que ser la verdadera madre. O sea, alguien tiene que dolerse profundamente de lo que está pasando en Venezuela y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a poner Venezuela en primer lugar, en primerísimo lugar. Ya no es importante quién va a ser el presidente cuando esto se vaya. Aquí hay que salvar vidas para tener país. Y salvar vidas significa, mira, puedes decir incluso, mira, gobierno, ¿sabes qué? Aquí está la ayuda que hemos conseguido por el mundo. Y si quieres, di que es tuya. Di que la conseguiste tú. Pero deja que esa ayuda llegue a la gente con honestidad. Claro, lo que estoy hablando es un poco también, tú me dirás, eso es pistolada. Porque me estás diciendo que los tipos son unos ampones. Exacto. O sea, lo que podría, o sea, porque todo esto tiene su contracara. ¿Qué podría suceder? Bueno, que los tipos ahora hagan el negocio de la ayuda humanitaria y se terminen de forrar distribuyendo la ayuda. O sea, es que el gran problema de Venezuela... Es que volvemos otra vez al ejemplo de los Boy Scouts y los secuestradores. Es un oxímoron. Entonces dice, bueno, o sea, es un oxímoron. Si son criminales, Claro. ¿cómo me vas a decir? Tú no vamos a poner a Venezuela en primer lugar. ¿Tienen la actitud para eso? Los que hemos sido secuestrados, Andreina, sabemos que en una situación de secuestro que tú estás en manos de las peores gentes, alguien tiene que negociar con esa gente para que no te maten. Yeah. O sea, ahorita yo creo que ahorita lo que yo veo que está en juego... Se me había olvidado eso, que tú habías sido secuestrado. Es la vida del pueblo venezolano, la vida. La vida de los presos políticos y la vida del ciudadano que está en situación grave de subsistencia, de medicinas, de salud. Sí. Estamos en Andreina Periodista en este Instagram Live. Pueden ir haciendo sus preguntas porque Laureano va a contestar algunas de las preguntas que ustedes hagan a través del Instagram. Quería preguntarte por tu parte humorística, ¿sabes? Porque fíjate que aquí estamos tratando temas muy serios, temas como la supervivencia de Venezuela, como la ayuda humanitaria, como el secuestro, como la muerte, como todo eso. Y en medio de todo ese caos, ¿cómo sobrevive un humorista? ¿Cómo sigue haciendo humor Laureano Márquez o Emilio Lovera? O, ¿sabes? Esos grandes nombres que nos han acompañado siempre. Hombre, ¿cómo hacer chistes en medio de este caos? Bueno, mira, una de las cosas es que buena parte de los humoristas estamos fuera del país. Yeah.
y eso es muy, muy doloroso porque eso significa que está muy complicado, o sea, que se corre el riesgo de opinar en Venezuela. Hay persecución a la opinión y el humor es una forma de opinión. Y, y la otra cosa que yo noto, en mi caso particular, bueno, ya tú has visto el tono de esta entrevista. Es una Ya, entrevista como que tú estás hablando con una persona absolutamente seria y claro. patéticamente seria, ¿no? Entonces, claro, uno va perdiendo. Yo, en mi caso, yo tengo una pugna entre el politólogo y el humorista, Ya. pero hay momentos en que el politólogo habla y el humorista se calla un poco porque bueno, tiene que decir cosas que siente que solo pueden decirse de esta forma. De todas maneras, uno siempre trata de tener el recurso del humor. Mis artículos de prensa también, la mayor parte del tiempo están en un tono grave y serio porque bueno, porque no se puede de otra manera. De todas maneras, uno es humorista en general y el humorismo es una manera también de hablar en serio de las cosas, ¿no? De hecho, alguien decía, creo que un escritor español, que una obra humorística es tanto mejor cuanto más se acerca a la seriedad. Y con eso uno queda muy bien si está hablando en serio para decir, ah, no, es un tronco de humorista porque no dice nada que haga reír. Pero ¿Hay realmente, algo sobre lo que tú no hagas chistes? Digamos, yo no me meto en esta área para hacer humor. sí, yo tengo límites. A ver, Yo tengo límites. La fe de la gente me parece un tema delicado. ya. Creo que la fe de la gente. Yo no hago chiste con la apariencia externa de las personas, Ok. porque me parece que eso es accesorio. El humor no va a la apariencia o defectos personales que uno Mm, pueda tener, porque eso uno nunca los puede cambiar. ya. Pero lo que uno sí puede cambiar son los defectos del alma, porque eso, sobre ellos actúa la conciencia. Es decir, si tú tienes un problema, una disminución física, una cojera, a mí eso no me parece que sea motivo de humor. Ya. Pero si tú tienes una cojera espiritual, esa sí que es Ahí motivo sí. de humor, Ya. porque esa tú la puedes cambiar con tu conciencia. Entonces el humor es un acto de conciencia que va a la conciencia de los seres humanos con el deseo de que vayamos todos un poquito mejor. Laureano, también vemos que se hacen muchos chistes ahora de los venezolanos que están en otros países, Ujú, ¿sabes? ujú, Los venecos y ujú, tal. Y hay mucha gente que se ujú, ofende muy serio. Tú en alguna oportunidad me dijiste, mira, nosotros nos hemos burlado de los portugueses, de los españoles, de todos ujú, los inmigrantes que hemos tenido en ujú, Venezuela, no podemos aguantar una bromita. Eh, ujú. sigues pensando de esa manera? ¿O qué le dices a esas personas que están recibiendo esos chistes con Mira, cierto desagrado? nosotros vamos a ser objeto de humor como hemos hecho nosotros objeto de humor a otros. Eh, el humor se manifiesta de muchas maneras. Mm, A veces el humor no tiene la intención noble y buena, sino tiene una intención baja y crítica. Eso lo solemos llamar la burla. La ya, burla es algo que se disfraza de humor. O sea, a mí me interesa el humor que ayuda a todo el mundo a reflexionar sobre sí mismo. Entonces, bueno, yo creo que uno tiene que aguantar. O sea, yo lo practico en mi vida. Yo aguanto porque, bueno, yo hago humor y tengo que aguantar. No solo las cosas que humorísticamente se pueden decir de mí, sino las que se dicen en serio también. Eh, no todo el humor es de calidad, no todo el humor es de buen gusto. mm, Uno, eh, yo creo que luchar contra el humor una batalla es una perdida. batalla, sí, no se puede luchar contra él. Lo que se puede hacer es hacer cada vez mejor humor, Ok, hacerlo más elevado. Y en la medida en que, o sea, yo pienso que el humor debe ser respondido con humor también. ok. Este, y que bueno, nosotros, sin duda alguna, porque ya somos gente importante en el mundo, porque hay mucho, o sea, vamos a ser objeto de críticas humorísticas o de sátiras humorísticas, pero también vamos a ser objeto de comentarios. Yo ayer me encontré aquí en Chantilly a un chileno al que le dije, cónchale, muchas gracias por recibirnos en Chile. Y él dijo, para nosotros lo que estamos ganando somos nosotros en Chile, porque ustedes lo que nos están llegando son gente prominente, gente médicos buenísimos, gente extraordinaria. Entonces me contentó mucho ¿Cachai? escuchar. Te digo. ¿Cachai? 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 Me gustó mucho saber que nosotros, o sea, la imagen que proyecta el venezolano que emigra es la imagen Bueno, buena de Venezuela. Que además yo pienso que nosotros somos fundamentalmente los venezolanos gente buena, sí. gente digna, gente de trabajo y gente inteligente. Venezuela, que esa a veces es una de las cosas que a uno le angustia, como un país que es capaz de producir
tanta gente talentosa dentro y fuera de ella. O sea, hay venezolanos de talento en Venezuela y fuera de Venezuela. Y tú dices, ¿por qué a un país que tiene tanto talento le va tan mal? Porque quizás la gente que está un poquito más arriba no tiene tanto talento. No tiene. Es decir, el país, por eso la gente de talento no debe abandonar la política. O sea, si la gente de talento no se ocupa de la política, los oportunistas vivos, a los que no les importa nada, sí se van a ocupar. Sí. Y se van a ocupar para agarrársela para ellos, y se van a ocupar para perpetuarse en el poder. La gran tragedia venezolana es que nosotros caímos en las peores manos. Y esas peores manos, una vez que tú caes en ellas democráticamente, te cuesta mucho salir de ellas democráticamente, porque no son gente que tenga convicción democrática, son gente que usa la democracia para acabar con ella. Y eso es un mal no solo de Venezuela. Si empiezas a analizar algunos países en el mundo, tú dices, oye, pasan cosas muy similares. En Europa, por ejemplo, las demagogias y los populismos de la gente que prefiere que un tipo opine por ellos en vez de estar ellos ocupados de la política, o que hace juicios ligeros de la política, o que piensa que no le puede ir peor. Sí. Yo creo que uno tiene que ser más cuidadoso en el examen de la política. Y yo veo cosas que son insólitas. En España, por ejemplo, yo veo unas cosas que son insólitas. Todo el mundo le saca el cuerpo y le hace el feo a un partido de ultraderecha que se llama Vox. Sí. Pero nadie le hace el feo a un partido que se llama Podemos, que apoya una dictadura criminal que existe en nuestro país. Entonces tú dices, cónchale, si yo me pongo a ver Vox, no estoy abogando por Vox, pero claro, estoy analizando como analista objetivo. Vox, que yo sepa, no apoya ninguna dictadura existente en el planeta Tierra criminal y asesina. Y Podemos sí. ¿Y por qué le pones barreras y líneas rojas a Vox y no le pones barreras y líneas rojas a quien apoya a una dictadura criminal? O sea, Sánchez está pactando con Podemos, que apoya la dictadura venezolana. Una vergüenza. Absolutamente. Claro. Vamos a ver qué es lo que está diciendo la Vamos a gente verlo. en los comentarios. Bueno, palabras sabias, dice María. También, bueno, tienes aplausos y tienes besitos y tienes corazones. Y Cónchale. tienes... sí. Claro, Han pero- pasado ahí varias preguntas, pero no las he visto todas, la verdad. Bueno, pero vuélvanlas a poner. Sí, por favor, porque yo no Sí. las he Aquí visto. está, lamentablemente Mira, para ahí. mí la Ajá. única opción que queda es la fuerza, porque Guaidó no ha ido a hablar directamente. ¿Por qué Guaidó no ha ido a hablar directamente con Trump en Washington? ¿Qué piensa Laureano? Ok. ¿Por qué Guaidó no ha ido a hablar directamente con Trump en Washington? Bueno, Ay. yo creo que Guaidó debe tener contacto directo con Trump. Lo que yo creo que, vamos a ver, yo pienso que la política norteamericana, para los norteamericanos no debe ser fácil tomar una decisión, o sea, independientemente de que evaluemos si eso es bueno o no para Venezuela que nos invadan. Ajá. Voy a ponerme en el lado de esa pregunta, decir, bueno, ¿por qué no invaden? Bueno, no debe ser fácil para ellos tomar una decisión de invasión de un país, porque Venezuela debe ser o sea, en medio de todo, o sea, la gente piensa que las cosas son mucho más sencillas de lo que son. No creo que lo sean. Sí, ya va, ya estoy, ya Ajá, nos mira, reencontramos mira. todos en Venezuela. Ajá. Yo sí creo que tenemos políticos buenos y valiosos. ¿Qué piensas? Sí, ya lo dijimos que sí. Absolutamente, Impunidad, forajidos en todo el país. ¿Hasta cuándo? Estamos agonizando. Ok, ahí. Yo sí creo que tenemos políticos buenos y honestos y esto es un problema político. Sin duda. Ok. Los problemas políticos se resuelven en la política. Tenemos políticos buenos y honestos, pero no son los que están en el gobierno en este momento, Ya. lamentablemente. Tú decías que no era fácil entonces para un país como Estados Unidos decir, bueno, sí, vamos a Claro. invadir Venezuela. No lo es, porque Apretar el botón rojo y chao. claro, Sí, las cosas son mucho más complicadas, porque, bueno, Venezuela es un país también muy complejo. Este proceso de anarquía que ha vivido lo ha vuelto un país complejo. Entonces, yo particularmente le temo mucho a esa opción, porque es que no la veo como, o sea, a la gente a veces la ve como sencilla. No, eso llegan 3 bombas y ya está. Sí, claro. No sé. Sacan a no- Maduro con una pinza sí, y chao. Sí, sí. Sí, Entonces, la gente habla mucho como de estrategias que yo no las conozco. Yo tampoco soy militar y de hecho yo estoy siempre en contra de lo que tiene que ver con los militares. Me parece que la gran tragedia venezolana es que hemos tenido demasiados militares. Mira, dice Laureano, entiendo que la salida será esperar que el país colapse al 100%, es decir, entonces estamos cerca. ¿Qué piensas tú? Cónchale, es muy rudo pensar que el país colapse 100%, pero el país va siempre en vías de colapso.
Sí. Entonces, claro, un país nunca colapsa al 100%. No hay fondo para un No, país. los países no tienen fondo. Ya. Entonces, claro, pero Dios mío, mira qué bajo estamos Hombre, sí, nosotros. estamos cerquita del fondo. Sí, estamos muy cerca. O sea, no sabemos cuántos fondos más hay, pero entonces, claro, yo no sé. O sea, yo quisiera tener más luz que poder dar, pues yo a veces también me pierdo. Yo digo, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos resistir? ¿Cómo no hay una masiva? Mira, aquí un señor francés, Etienne de Lavoisier, no sé si lo pronuncié bien. Lavoisier. Lavoisier. Etienne de Lavoisier escribió un libro que se llama, Ok. el libro se llama De la servidumbre voluntaria. Ok. Lo que dice allí ese señor Etienne de Lavoisier, que era muy amigo del que hacía los ensayos de Montaigne, resulta que él dice que una sociedad es ingobernable si enteramente ella se niega a ser gobernada. O sea, yo creo que una de las opciones que tendría el país es que enteramente nos negáramos a ser gobernados. Yeah. Es decir, no nos van a gobernar más. Porque yo pienso que esperar el colapso total es como muy rudo, porque eso significa mucho dolor y mucha Claro. muerte. Entonces, yo sí creo que tendríamos que tener alguna estrategia de desobediencia globalizada, Yeah. pero que sea muy, muy globalizada. Claro. Porque una desobediencia intermedia siempre el gobierno la va a aprovechar. Cuando ha sucedido, la ha aprovechado. Tiene que ser de verdad que todos estemos Tiene de que acuerdo. ser de verdad Ah. que todos a una como fuente ovejuna. Y además, Está difícil. o sea, hay una cosa y hay que decirlo también, el tema de la división en la oposición. O sea, yo creo que la oposición, ahí hay que hacer un proceso de autocrítica muy severo. No puede ser una oposición que esté tan desunida, que no logre establecer metas comunes, que no logre lavar en casa sus trapos sucios. Todas esas cosas hay que cuestionarlas. Mira, vamos a ver qué más dice la gente. Lamentablemente es así, pero eso es a lo que vamos. Bueno, ahí tengo varias. Pero bueno, lo de la división en la oposición, de verdad que es un tema que hay que seguir tejiendo, ¿sabes? Y yo creo que, no sé, que es una cosa insalvable. Mira, aparte de enviar remesas a nuestros familiares, ¿cómo podemos ayudar activamente quienes vivimos fuera de Venezuela? ¿Cómo nos organizamos mejor? ¿En quién confiamos? Ok. Ay, Bueno, a ver, sí nos podemos organizar. Yo creo que podemos y debemos organizarnos. Y eso pasa por crear, y las hay. Bueno, yo mismo he trabajado con un montón de cosas. Bueno, este Te Apoyo Venezuela, vuelve a Venezuela. El otro día fui a Barcelona y estuve con ellos. En Puerto Rico hicimos una actividad para recoger fondos para la ayuda humanitaria a Venezuela que no pudo llegar por un lado y está en Miami, la van a empezar a enviar de otras maneras. ok. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que los venezolanos que protesten fuera, que generen opinión fuera, también ayudan. Creo que si es un joven, si estás estudiando en la universidad para ser excelente, estás ayudando a la Venezuela que va a venir. Hay un proyecto que es el Plan País de diseñar políticas para distintas cosas, eso se está haciendo. O sea, hay mucha gente trabajando anónimamente, sin hacer quizá mucha bulla fuera de Venezuela. Y también uno puede trabajar en la propia conciencia, que yo creo que quizás es el trabajo más grande que tenemos que hacer los venezolanos. Venezuela al final existe en la conciencia de cada uno de nosotros y es allí donde nosotros tenemos que empezar la construcción del país. ¿Qué tipo de país quiero y qué tipo de país voy a practicar? ¿Voy a practicar un país de decencia, de honestidad y de trabajo? ¿O quiero practicar un país de viveza, de oportunismo y de vivamos, callemos y aprovechemos? En función de eso, porque esa es una decisión muy difícil, porque es muy sabroso que te vaya bien sin esfuerzo. Y entonces, y eso está muy adentrado en el alma nuestra. Nosotros somos un país que se acostumbró a ser un país rentista. Yeah. Y el rentismo es, bueno, La aquí recompensa rápida es repartir. y la- No, o sea, nosotros tenemos que empezar a construir un país de trabajo y de esfuerzo y de honestidad y de éxito honesto. Que hay mucha gente con éxito honesto en Venezuela, pero uno sabe también que hay mucho éxito deshonesto. No solamente los choros que nos rigen, sino la gente que ha hecho sus negocios a la sombra de lo que está pasando en Venezuela. Laureano, leemos un par de comentarios más. ¿Qué piensa Laureano del cucutazo? ¿Cómo afectó eso la imagen de Guaidó? Ay, bueno. Bueno,
Yo no estoy El Cúcutas. muy informado del Cucutazo. O sea, por supuesto que sé de qué se trata. Pienso que la oposición tiene que tener transparencia en sus manejos de todos los fondos. Pienso que eso no tiene por qué afectar la imagen de Guaidó. Pienso además que quisiera saber bien qué hay detrás de todo esto, porque me temo, como puede pasar muchas veces en Venezuela, que esto sea utilizado, o sea, estas guerras de contrainteligencia y supercontrainteligencia que tiene Venezuela, a mí me asusta mucho en el sentido de que hay muchas cosas que están hechas con mala intención. A veces con mala intención de allá y a veces también incluso con mala intención de acá de perjudicar. O sea, porque nosotros estamos, ya la cosa de Venezuela es tan compleja que nosotros no estamos solo confrontando el régimen que nos oprime y la dictadura que nos rige, sino que tenemos confrontaciones muy severas entre nosotros Sí, mismos. O sea, yo leo correcto. cosas, por ejemplo, que a mí me dicen en las redes, la gente de mi lado, que son a veces mucho peores que las que me dicen los del otro Hombre, lado. es que Entonces, Twitterzuela puede ser muy sí, agresiva, muy ¿sabes? agresiva. Súper. Entonces, bueno, no importa, uno lo asume, pero quiero decir, no descalifiquemos tanto. O sea, yo siento que Guaidó es una persona decente. Y bueno, y si hay mal manejo, se debe investigar. Claro. Y eso, o sea, y hacer un mal manejo es criminal porque pones en manos de este régimen tan cínico. O sea, imagínate tú, Lo alimentas, pues, escuchar ¿no? a Diosdado Cabello decir, a Diosdado Cabello decir que a Guaidó solo le falta el antifaz. A mí lo que me recordó es aquel dicho que dice, cree el ladrón que todos son de su condición. Bueno, ya estamos a punto de terminar. ¿Qué hora es? Como las 3:30, casi. Sí, 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 sí. Ya vamos. Gracias a toda la gente que se ha conectado. Edgardo, FR quieren a los aires, sí. ¿Cuánto daño nos ha hecho depender de redes como Twitter para mantenernos informados? Los medios Sí, tradicionales no funcionan. ¿Alguna alternativa confiable a Twitter? ¿Alguna propuesta de periodistas? sí. Bueno, Bueno, en realidad, está complicado. Pero deben saber los usuarios de las redes que sí hay cosas confiables en sí, Venezuela claro. y si hay periodistas, sigan a los periodistas confiables. Exacto. Uno. Dos, contrasten las informaciones antes de difundirlas. Contrástenlas e investiguen. ¿Por qué? Porque si no, ustedes van a empezar a convertirse en difusores de cosas que pueden ser incluso estrategias en contra de la propia oposición y hechas con toda la intención. Recuerden que detrás de esto está la inteligencia cubana, que es la que, o sea, vamos a estar claros, quien gobierna el país nuestro es Cuba. Claro. Y la inteligencia cubana maneja muy bien la creación de opiniones y de contraopiniones, y esto de las redes sociales lo está manejando muy bien. Entonces sean prudentes, sean cuidadosos, busquen a alguien en quien confiar, que los hay y muchos, e infórmense con esa gente y contrasten, porque sí se puede contrastar. Termino con una pregunta que es un poco difícil, A ver. porque es como una proyección hacia el futuro, ¿sabes? Es como Ujú. un ejercicio de imaginación, digamos, ¿no? Mira, vemos un país que está así, muy deteriorado, muy degradado, vemos que se ha instalado pues algunas culturas como el no trabajo, Ujú. ¿cierto? Gente que, bueno, que está sufriendo por falta de medicamentos, de alimentación, un sistema de corrupción que no termina de caer, etcétera, gente que se va, en fin. Pero yo me pregunto, y yo también hago el ejercicio de imaginación, ¿todo esto que está pasando está moldeando a un mejor venezolano o a un peor venezolano? Wow. Y O sea, bueno, después de esto, yo creo que, fíjate, vamos a ser parece mentira. Yo creo quienes. que las dos cosas, las dos cosas. O sea, yo creo que hay un venezolano que ha empeorado mucho con esto. ¿En qué sentido ha empeorado? En que se cree que todo se lo tienen que dar gratuitamente, en que creen que no hay límites, en que se puede agredir impunemente, que tú puedes salir a la calle y golpear a otras personas que están manifestando. O sea, se ha generado un venezolano que no entiende su compromiso con el país. Y también se ha generado un venezolano que piensa, que empieza a reflexionar, bueno, ¿por qué nos ha pasado esto? Que toma conciencia. Está todo. Se ha generado un venezolano que sufre mucho, que padece, que no tenemos idea de los padecimientos que se están viviendo en Venezuela, en todos los sectores. Un venezolano que se ha acostumbrado a sufrir y que ha sido sometido al sufrimiento. Entonces se han generado muchos tipos de venezolanos. Yo sí quisiera, y eso es una cosa que podemos hacer entre todos, que esto se transformara en una enseñanza.
Y para eso hay que reflexionar, y ya se está haciendo. Por ejemplo, tú ves en la literatura una obra, una novela que ha tenido mucho éxito en español, La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, que es una obra que habla de lo que nos ha pasado en Venezuela. O sea, ya la literatura está reflexionando sobre el tema venezolano. Sí, sí. Moisés Naín ha hecho también su primera novela, Dos espías en Caracas. Sí. Cuando la literatura toma las cosas, a veces puede hacer mejor y dice, bueno, esta es la maldad que nosotros hemos vivido. Nosotros tenemos que construir un país de bondad, de decencia y de respeto a la norma y a la ley. O sea, y eso se enseña. Okay. Y en eso sí tenemos que comprometernos todos. Yo me comprometo de una. Qué O sea, bueno. a hacer todo lo que pueda por ayudar a la gente a eso que le daban a uno antes de chiquito en el colegio, que era formación social, moral y cívica. Oh, wow. Sí, Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Sí, señor. Mira, Laureano, para cerrar este encuentro en positivo, vas a tener que hacerme algo, no sé, de los años de Radio Rochela, algo de Sí. Juan Pablo II, algo de Sí. eso para que nos vayamos con Bueno, una sonrisa un sí, poquito. bueno, porque, vamos a darle una bendición episcopal a todos los hermanos desde el cielo. Ahora soy santo, por tanto, puedo darles una bendición mayor. Nomine Pater et Filium benedicant Venezueliensis, nomine Pater et Filium et Spiritui Sancti. Amén. Gracias, Laureano. A ti. Mua, mua. Merci A la beaucoup. française. Sí, sí, sí. Merci beaucoup. Au revoir. Merci a ustedes también. Gracias de verdad por conectarse a Andreina Periodista en este Instagram Live. Besitos desde París.